nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 5, creo en la comunión de los santos. Estamos ahora en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo ha dedicado 14 números al estudio del tema que tiene como título La comunión de los santos. Y el día de hoy vamos a profundizar del número 957 al número 957 con el tema que tiene como título La comunión entre la Iglesia del cielo y de la tierra. Número 957 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. Este número del catecismo que se nos presenta esta mañana es precioso, queridos amigos. Fijémonos cómo dice que nosotros, los católicos, no solo veneramos a los santos como modelos. Eso sería importante, pero sería empobrecer el concepto católico que se tiene del santo. Es cierto que cada santo refleja algún don de la santidad de Dios. Y parece que nos es más cercano ver en ellos ese reflejo de que si en un hombre esa virtud es así de grande, ¿cómo será entonces Dios? Cuando vemos a algún santo que vivió la vida en el martirio, por ejemplo, de una forma heroica, como el santo de hoy, vemos cómo se realiza ese don de Dios. Y entonces ese Dios nos resulta más cercano. De la misma forma, viendo a los santos que vivieron una vida sacerdotal ejemplar, para un sacerdote debe de ser un modelo más cercano de la presencia de Dios en su vida, o una madre, o un padre, cualquiera. De hecho, San Juan Pablo II multiplicó las canonizaciones y procuró canonizar santos que estuvieran muy cercanos a nosotros, incluso en la vivencia histórica, más contemporáneos a nosotros que nunca, como por ejemplo la canonización de San Maximiliano Kolbe, la canonización de San Edith Stein, la canonización de San José Sánchez del Río, de Santo Toribio Romo, del Padre Pío de Pietrelcina, etcétera, etcétera. Interminable sería la lista de canonizaciones de hombres y mujeres que vivieron su fe de una manera heroica y que fueron contemporáneos a nosotros. El Papa, con este modelo de santos cercanos al pueblo de Dios, como que quería subrayar que la santidad no es un privilegio de unos pocos,
como por ejemplo de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de las monjas, de los monjes, no, que la vocación común es de todos. Eso es lo que el Papa quería subrayar, que cualquiera de nosotros, sea lo que sea, puede ser santo. Y por eso era tan importante subrayar estos modelos cercanos de santidad para nuestra imitación. Es como el sol que ilumina con una infinitud de rayos. De la misma manera, la santidad de Dios es reflejada en los santos, en cada uno de ellos un pedacito de Dios. Cada uno de los santos es un pequeño rayo de esa santidad que sale de Dios. Y por eso esa diversidad, a alguien le hacen santo, no porque iba a la iglesia todos los días o porque se mantenía rezando todos los días. Para hacerle santo, lo que se necesita es descubrir cuál era su virtud. ¿Cuál era su virtud? Y por eso encontramos en cada uno de los santos una virtud diferente. A uno le canonizan por su virginidad, a otro le canonizan por su caridad, a otro le canonizan por haber sido capaz de dar la vida por otro. El caso de la pobreza, San Francisco, la Madre Teresa, la entrega a los demás. Pero también Maximiliano Kolbe, no lo maten a él, mátenme a mí. Ser capaz de dar la vida por otro, ahí en la guerra, ahí en esa cárcel, solo por el hecho de que ese otro hombre tenía una familia, libérenlo a él, mátenme a mí. ¿Cómo nosotros vamos a ser tan miserables de no reconocer en la vida de un hombre o de una mujer de este calibre la santidad? ¿Cómo nosotros vamos a ser tan miserables de romper la foto de la Madre Teresa de Calcuta, que porque no se puede tener la imagen de un santo, ¿no será, querido amigo o amiga, que eso te está estropeando tu conciencia de tú que no haces nunca nada por nadie y por eso mejor no tener esa imagen para que no te recuerde el compromiso que tienes con la humanidad? Por eso es que les tienen miedo a las figuras de los santos. No es porque en la Biblia dice no te hagas imágenes, porque muy bien los protestantes saben que eso ni ellos se lo creen. Es porque me daña mi conciencia. Es porque me estruja mi conciencia y me dice, ¿y tú? ¿Te vas a quedar ahí dormido, sentado en esa silla, hablando solo de la palabra sin ponerla en acción? Por eso rompan los santos, dicen estos, porque es que esa imagen me hace levantarme de la silla. Fijémonos cómo dice el catecismo. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Esto es algo precioso, verdaderamente precioso. Venerando a los santos que están en el cielo, estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús de amaros los unos a los otros. Y eso el protestantismo no lo hace, no lo cumple. La iglesia es el cuerpo místico de Jesús en la tierra y lo forman también los que están en la iglesia purgante y los que están en la iglesia triunfante. Por tanto, amando a nuestros hermanos santos del purgatorio, los que purgan, y los santos del cielo, cumplimos el mandato de Jesús, y el que no lo hace, no es de Jesús. Por eso a mí me entristece tanto ver estas personas rompiendo imágenes de los santos, y yo me pregunto, ¿ese es el amor que predican?
Ese es el amor, ese es el amarse los unos a los otros que esta gente le está predicando a sus hijos, que le está predicando a sus feligreses en sus congregaciones. Qué poco de Jesús tienen entonces. ¿A quién están siguiendo? ¿Al demonio? ¿Disfrazado de Jesús? Dice el catecismo, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Fijémonos cómo el catecismo hace una distinción con el tipo de comunión que tenemos con nuestros hermanos que están aquí en la tierra y con los que están en el cielo. La unión con los hermanos que peregrinan aquí en la tierra nos pone en camino de ir a Cristo. La unión entre todos los que estamos aquí en la tierra me hace compañero tuyo para caminar junto contigo hacia Cristo. Pero la unión con los que están en el cielo es distinta, porque ellos ya están plenamente unidos a Cristo. Con lo cual, no es que estén caminando con nosotros, sino que ellos son los que nos atraen hacia Cristo. Y por eso su testimonio es tan fuerte, y por eso es que nos gusta, y por eso aquellos enemigos de Cristo y enemigos de los santos, lo que hacen es destruirlos, porque no aguantan el llamado de su conciencia ante tal testimonio. Entonces, bórrelos de la faz de la tierra. Pero esto no lo van a poder hacer, porque entre más santos destruyan, más testimonio sale. Recuerden esa expresión que hemos usado muchas veces. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Entre más nos persigan, más fuertes nos ponemos. Ahí la iglesia en Nicaragua, entre más la persigan, la iglesia se pone más fuerte. Parece que la vencen, pero solo es parece. Entre más nos persigan, más fuertes somos. Más aún, los santos se convierten en un conducto a través del cual Cristo llega a nosotros. El Señor tiene sus caminos y llega a través de muchas formas. Pero sin duda alguna, un camino muy querido por Jesucristo es utilizar a nuestros hermanos del cielo para llegar a nosotros. Por eso es que es tan miserable cuando una persona habla mal de un santo o de los santos o destruye sus imágenes. Es deplorable, es condenable totalmente esa actitud. Y ojalá que me esté escuchando algún protestante. Y el catecismo, fíjese cómo nos refiere una cita preciosa de San Policarpo. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. Aquí San Policarpo se salta la barda. Aquí San Policarpo lo que está haciendo es la distinción real de lo que Cristo es para nosotros y lo que los santos son para nosotros. Pero fíjese cómo nos pone el trato que debemos darle al santo. Dice, es justo, a causa de su devoción incomparable, es justo agradecerle a San Maximiliano Kolbe su testimonio de entregar su vida por ese otro preso. Es justo que podamos nosotros decirle a la Madre Teresa de Calcuta, gracias por lo que has hecho. Es justo que podamos decirle
A San Martín de Porras, gracias por tu testimonio. Es justo que nosotros podamos reconocer en ellos cómo esa devoción que tenían hacia su Rey y Maestro Jesucristo, nosotros podamos imitarla de una manera lo más parecida posible como compañeros y condiscípulos. Fijémonos que San Policarpo era obispo de Esmirna en Turquía. A San Policarpo lo martirizaron. El pueblo estaba reunido en el estadio y fue llevado ahí en frente de todos para ser juzgado. El gobernador le dijo: declare que el César es el Señor. Y Policarpo respondió: yo solo reconozco como Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. El gobernador le dice: ¿y qué pierde usted con echar un poco de incienso ante el altar del César? No pasa nada. Renuncia a Cristo y salvará su vida. Y Policarpo le dio la respuesta admirable: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y nunca le he fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Este testimonio es increíble. Y lo mataron, como nuestro santo de hoy, a fuego lento. Y lo interesante es que ese fuego no lo consumió, pero lo prendieron. ¿Cómo nosotros, al ver esto, vamos a repudiar los santos? ¿Cómo ante una respuesta como esta que dio San Policarpo uno se puede quedar como si nada pasara? No puede ser. Cada uno de nosotros podría estar en estos momentos diciendo: yo he sido 20 años fiel a Jesucristo y en este momento yo no le voy a fallar. Toda mi vida siendo fiel a Jesús y lo voy a vender por un plato de lentejas. Toda mi vida he sido fiel a Jesucristo y lo voy a vender porque aquel pastor me cae bien. Toda mi vida he sido fiel a Jesucristo y lo voy a vender porque me van a pagar la renta de la casa. No podemos ser tan miserables con Dios. Y Policarpo lo dice claro: es justo que nosotros reconozcamos en estos hombres y mujeres de Dios lo que fueron capaces de hacer. Nosotros distinguimos adoración de veneración. Los católicos adoramos solamente a Dios, a Cristo, y veneramos los santos. En esta cita del catecismo, fijémonos cómo nos dice: amaos a los discípulos e imitadores del Señor, como sinónimo de veneración. Lo que veneramos es que los santos hayan sido tan amadores de Cristo que nosotros nos contagiemos de ello. Eso es lo que admiramos, que los santos han amado a Jesucristo de una manera heroica, de una manera sin restricción alguna. ¿Cómo no amar a mis santos? ¿Cómo no venerarlos con estas muestras de amor que me dan? Tiene uno que ser muy ciego, tiene uno que ser muy sordo, incluso tiene que ser uno muy ignorante. Además, afirmamos que esos dones que los santos tienen, a esos santos que veneramos, esos dones ellos los recibieron directamente de Dios. Y lo que hicieron fue tomar los dones de Dios y glorificar a Dios por esos dones que Él les había dado. Esto es lo que se subraya cuando un católico venera a un santo. Tú que recibiste de Dios ese regalo y en vez de esconderlo, te pusiste a producir sobre él, eres mi ejemplo, eres mi testimonio. Y además me estás diciendo que el centro de tu vida no eres tú con tus cualidades, sino que el centro de tu vida es Jesucristo.
Esto realmente, queridos amigos, es una cosa preciosa. ¿Sí? Preciosa, porque cada uno de los santos vivió su cualidad, su talento recibido por el Señor de una manera heroica, heroica. Fijémonos que el Papa Benedicto XVI, hablando sobre el término heroico, un católico heroico, decía que heroico es un adjetivo que puede ser un poco mal entendido cuando se aplica a los santos, porque podemos entender que el término heroico es como hacer cosas inasequibles, ¿no? Como que heroico suena demasiado, demasiado arriba. Y el Papa decía, el sentido de heroico está en el contexto de la santidad, que es la vocación a la que todos estamos llamados. Sed santos porque yo soy santo. Heroico significa ser santo. Hoy día, en esta mañana, el propósito de mi vida es ser santo. Y todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que coma, todo lo que haga, todo lo que camine, todo lo que aconseje, todo va a estar teñido de santidad. Es más, recuerden, queridos amigos, en catequesis pasada hemos hablado que en los evangelios nos cuentan que los primeros cristianos se llamaban santos. Segunda de Corintios 1:12. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Los primeros cristianos nos enseñan a que tengo que aprender a reconocer la santidad de mi hermano. Cuando se ha acusado a la fe católica de que al venerar los santos, lo que estamos haciendo es quitarle a Dios su centralidad, que es una de las mentiras más grandes que dicen los protestantes. En base a eso, se ha solido en la iglesia invocar algunos textos de la Sagrada Escritura para defender esa teoría errónea del mundo protestante hacia la devoción de los santos. Mateo 23:1-10. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mundo protestante toma este texto de Mateo 23:1-10 para decirle a los católicos que eso de llamarle padre al obispo, al sacerdote, al papa, es anticristo, es antievangélico. Que eso de llamarle director espiritual a aquella persona que me ayuda y que me orienta, que eso no es del evangelio. Y se pegan de este texto, así de simple. Pero este discurso de Jesús está en el contexto en el que se refiere a los escribas y fariseos. La tradición de la iglesia y la misma Sagrada Escritura interpretó este texto. Se entiende que la cuestión no está tanto en la utilización de las palabras padre, maestro, director, sino que esa palabra
está utilizada como arrogándose para uno mismo el honor como delegado del mismo Dios. A ese es el sentido de este texto. Pero fijémonos, San Juan habla en el Evangelio de hijitos míos y San Pablo se considera padre porque los ha engendrado en la fe. Y entonces los protestantes, ¿por qué no nos leen este texto? Tampoco tuvieron problema en hablar de padres a los superiores de la iglesia, padres a los obispos, a los presbíteros, las primeras comunidades cristianas. No sé de dónde se pegan de este texto. Ellos tenían claro que esa cualidad de paternidad espiritual era una participación de la única paternidad de Dios. Por lo tanto, claro que sí podemos llamarle padre a mi obispo, a mi sacerdote, a mi director espiritual, a mi confesor. Claro que le puedo llamar padre. Y también le puedo llamar padre a mi papá, al que me dio la vida en la carne. Lo mismo podemos decir de los santos. Si a un santo le llamamos padre, maestro o modelo, es en cuanto que él participa de la única santidad de Dios. Ese es el sentido. Dice la Sagrada Escritura que hay que glorificar a Dios por la maravilla de la creación. Y si yo glorifico a Dios por el firmamento, si yo glorifico a Dios por el mar, si yo glorifico a Dios por los bosques, ¿cuánto más voy a glorificar a Dios por la maravilla que ha hecho en los santos? ¿Cómo yo no glorificar a Dios en medio de esas flores de santidad? Es infinitamente mayor la obra de Dios en la santidad de las almas que la misma belleza del universo. ¿Cómo yo no glorifico a Dios? Dicho esto, queridos amigos, el Catecismo nos presenta el número 958 que dice: la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro. Es posible la comunión con nuestros hermanos difuntos porque en el purgatorio se vive la plena esperanza de poder ver a Dios, y por eso nosotros, los de la Iglesia peregrina en la tierra, tenemos la responsabilidad de orar en conciencia por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, porque nuestra oración va a mover la misericordia de Dios para que todos los que se encuentran en el purgatorio lleguen al cielo más pronto a gozar de la plenitud de ver a Dios cara a cara. Ese es nuestro compromiso, pero esas almas del purgatorio están ahí también intercediendo por nosotros. El alma es consciente de que en el purgatorio se está preparando, se está posibilitando para gozar de Dios. Y esta comunión con los difuntos que tenemos nosotros tiene esa doble dirección. Nosotros rezamos por ellos para adelantar su purificación y ellos interceden por nosotros con mayor eficacia.
Eso es de uno y del otro. Podemos suponer que nuestros difuntos por los que oramos sienten un enorme agradecimiento por esa oración. Sienten la necesidad de agradecer nuestra oración con intercesión por nosotros, con intercesión en favor nuestro. Por eso somos tan miserables nosotros que nunca hemos hecho una oración y una misa por mi mamá que se murió, por mi abuelita que se murió, por mi abuelo que se murió, por mi tío, por mi tía, y se murió hace 20 años y no ha habido en la familia nadie que haya sido capaz de rezar un Padre Nuestro por el alma de esa persona que a lo mejor se encuentra en el purgatorio, o de acercarse a una parroquia para pedir sea oficiada una misa por el descanso de un alma. ¿No? Poquísimas. Conozco parroquias donde los sacerdotes celebran las misas y no hay intenciones en las misas porque la comunidad está adormecida. No hay intenciones. La gente no reza por sus difuntos porque no les importa. Y así queremos que ellos intercedan por nosotros. Esto, queridos amigos, nos remite a un texto de la Sagrada Escritura, donde tenemos uno de los principales textos encontrado en el libro de los Macabeos, de lo que es esta intercesión en favor de los difuntos desde nuestra parte, para que los protestantes lo tengan bien cuidado. Segunda de Macabeos 12, 42, 45. E hicieron rogativas, pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. Porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piedoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Anóteme, querido amigo, por ahí este texto. Segunda Macabeos 12, 42, 45. Para todo aquel que piense que orar por sus difuntos y que ofrecer la Santa Misa por los difuntos es una perdedera de tiempo, porque los difuntos ya no necesitan de nada. Esto es tan viejo como todos nosotros juntos. Este orar por los difuntos ya existía desde muy antiguo, pero esta oración por los difuntos demuestra la existencia de ese estado de purificación que no se lo inventó la Iglesia Católica. Ese estado de purificación en lo que están los difuntos que necesitan purificarse hasta poder ver a Dios. Ya después la Iglesia le va a llamar a ese estado purgatorio, pero desde muy antiguo ya se creía. Evidentemente, lo que cada uno de nosotros va a querer para sus muertos es el cielo. Es que cada uno de ellos goce de la visión de Dios cara a cara. Y para que esos muertos lleguen a tener esto, necesitan de nuestra intercesión. Aquellos que se han autoexcluido en un estado de condenación, aquellos que por libremente haber rechazado a Jesucristo, haber rechazado a Dios, se condenan.
cualquier oración nuestra sería ineficaz ante la intercesión, porque los condenados nunca van a poder ver a Dios cara a cara. Y por último, número 959 del Catecismo. En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Precioso número. Íntima vocación de la Iglesia es ser sacramento de unidad, formar una única familia de Dios, convocar a la humanidad que está dispersa. Si la Santísima Trinidad es una perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia está llamada a trasladar esa comunión de la familia trinitaria aquí en la tierra donde nosotros vivimos. Como fruto del pecado original, de nuestros pecados personales, tenemos esa tendencia a la dispersión. Somos la Torre de Babel, pero está después de la Torre de Babel nada menos y nada más que Pentecostés. Y Pentecostés es el contra Babel, es la imagen de la Iglesia, donde las diferencias de los hombres quedan minimizadas en favor de la unidad que tenemos en Cristo. Ya no más Torre de Babel, Cristo. También es verdad que Dios nos ha creado distintos a cada uno de nosotros y que hay diversidad, pero esa diversidad en Cristo es para enriquecer, no para dividir. Nuestra tentación es borrar la diversidad. No, esa no tiene que ser. Es reconocer en la diversidad que somos uno en Cristo. Cristo es nuestro centro. Y mientras reconozcamos eso, vamos a estar en el buen camino. La vocación a la que estamos llamados es la común dignidad de hijos de Dios. Tantas cuestiones de lengua, de cultura, de política que nos enfrentan a unos a otros y que llegamos a creer que es absoluto, sin embargo, nos van a resultar ridículas cuando estemos en el cielo. Todas estas peleas, todas estas guerras, toda esta ambición, la vamos a ver de una manera ridícula cuando estemos en el cielo. Por tanto, queridos amigos, esta es la labor de la Iglesia. La labor de que nos sintamos hermanos, que estamos llamados a formar un mismo coro celestial, que algunos ya nos precedieron y se encuentran en el cielo, que otros están purificando para llegar a ese querido cielo y que otros estamos aquí en la tierra como peregrinos, esperando la intercesión de ellos e intercediendo desde aquí por ellos, para nosotros también llegar algún día a ese cielo.